Hola, ¿cómo estás? Hablas con Fabián Felipe Fernández nuevamente. Hoy vamos a hablar de lo que es la problemática o el problema, que es un apartado que se necesita mucho en los diferentes trabajos de grado. En cada una de esas opciones que las personas utilizan en las diferentes carreras, pues para poder optar por el título. Generalmente cuando hablamos del problema, todo el mundo tiene dolores de cabeza, no sabe cómo escribirlo, sufren de muchas correcciones y al final solamente tienen uno, dos y muchos dolores de cabeza. Entonces, bueno, una forma práctica para que tú hagas el problema, para que no te cueste tanto trabajo, para que pases esa parte de tu documento y que tu tutor no lo coloque en sangre, correcto, con todas las correcciones que se hacen. Entonces, vamos a definir el problema. Como siempre, les recuerdo a ustedes que yo utilizo como fuente lo que utilizamos en Colombia, que es Colciencias. Entonces, según Colciencias, realmente el problema tiene que decirnos a nosotros qué vamos a abordar, o sea, qué queremos saber, queremos intervenir y para saber qué se necesita y cómo vamos a poder hacer, digamos, un aporte. En pocas palabras, ¿qué está pasando de necesidad que nosotros podemos abordar y que no han hecho otras personas, que no lo han solucionado otras personas y que nuestra solución quiere aportar un poquitico, no tiene que solucionarlo todo, no tiene que acabar con el problema, pero sí darle como una miradita adicional. Eso aplica tanto a maestría como doctorado y demás. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Generalmente lo más importante es que tenemos que revisar artículos, revisar todo lo que son opiniones de expertos y observar la realidad. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Vea, primero usted tiene que conocer muy bien lo que está pasando para poder identificar primero pues, el problema. Porque si usted dice, no, hay un problema, pero ni siquiera sabe cuál es, pues es el peor paisaje, el peor momento que vas a vivir en tu trabajo. Cuando llega tu documento donde tu evaluador y tu evaluador dice, no, pero usted ni siquiera sabe para dónde va, está diciendo que usted no sabe ni siquiera qué problema tiene, y eso es muy común. Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿qué tiene que tener un problema? Entonces, primero, lo más importante del problema es saber que hay un problema, pero esto tiene que ser una realidad. No tiene que ser un problema autoinventado, es decir, ay, no, hoy me levanté y odio a todo el mundo. No, eso no es un problema. Y menos desde la parte de la investigación. Entonces, ¿qué tiene que tener el problema? Una claridad hacia lo que tú quieres hacer, hacia lo que tú estás evidenciando. Entonces, ¿para qué es un problema para ti? Dependiendo la área temática, un problema va a ser, digamos, los bajos niveles de CAES, ¿cierto? Por parte de los estudiantes de la universidad, la resistencia a antibacteriales que tienen las cepas, la ausencia de un sistema de gestión, bueno, todo lo que tú veas que realmente afecta a una entidad, a un grupo de individuos y que es algo relevante para la sociedad. Entonces, aquí hay otras cosas que no nos desviaremos, que no son tan relevantes, pero la gente los quiere ver como problemas, pero realmente no lo son. La temática es importante. ¿Por qué es importante? Dependiendo de la carrera que tú estás haciendo, o la actividad que tú estás haciendo, o el tema que estás viendo, o la materia, pues no puedes hablar de peras cuando están hablando de manzanas. Me explico. Si tú tienes un trabajo de grado que tiene que ver con la evaluación de un sustrato como antimicrobiano, porque no lo estás mirando, no lo estás interviniendo. Entonces, en ese sentido, no debes orientarte. Debe tener lugar un tiempo. Tú tienes que generalmente, en los trabajos de grado, son muy puntuales los problemas, no son de toda una nación ni de toda una región. Generalmente el problema se relaciona, se puntúa muy bien a una población muy local. Hay unas excepciones como los trabajos de revisión de literatura, pero los trabajos de revisión de literatura generalmente abarcan muchos países porque cogen los artículos de muchas personas y los sintetizan. Y generalmente no aplica para esto esa restricción de puntualidad. Generalmente ustedes tienen que elegir un solo problema. Entonces, si hablas de la resistencia a un antibiótico, o si hablas del sistema de gestión, o si estás hablando de la producción de un metabolito secundario durante el ejercicio, concéntrate en eso y no en otras cosas, no en saber si hay unas políticas, no en saber si hay otras especies, no, concéntrate en lo que tú pretendes evaluar. Acuérdate que es mejor mucha profundidad que un mar de 1 centímetro de profundidad. Entonces,
Siempre en lo que tienes en mente, no te desvíes. Generalmente, esto debe tener una solución. Esa solución es muy importante que la tengas, porque la vas a necesitar para la justificación. Entonces, ten en cuenta esa solución para poder establecer tu problema. Y finalmente, tienes que hacerte una pregunta problema. El problema de las preguntas problema es que todo el mundo dice o hace preguntas que tienen solución fácil. Entonces te dicen, ¿es necesario educar a los estudiantes para un mejor IFES? La respuesta es sí, y acabó tu investigación. Es muy diferente a decir, ¿cuál es el proceso metodológico de aprendizaje requerido para que las pruebas del CAES o el IFES de tal institución se incrementen? ¿Cuál es el sistema de gestión? O ¿cuál es cuál es la fuente de resistencia en la cepa tal? Si es molecular, ¿cierto? Si es una bomba y demás. Entonces, todo eso lo tienes que tener claro en esa pregunta. Y acuérdate, no dar respuestas o no dar preguntas que se puedan responder con sí, no o no se tiene. Entonces, ¿cómo voy a escribir el problema? Esto es muy simple y la gente tiende a verlo mucho más difícil. Lo primero es que siempre tengo que centrarme en lo que estoy haciendo. No puedo divagar siempre en lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, si hablo de informalidad, voy a hablar solamente de informalidad. Si hablo de resistencia antimicrobiana, voy a hablar de solamente resistencia antimicrobiana. Si hablo de sistemas de gestión, solamente de sistemas de gestión y no me desvío, solamente de eso. Entonces, ¿qué tengo que tener? El contexto. Siempre tengo que ver que sea un problema a nivel internacional. Entonces tengo que decir, por ejemplo, con la informalidad, entonces decir, mire, en el mundo hay una de personas que son informales, ¿cierto? Y estas tienen estas necesidades, por ejemplo, es a nivel mundial. Entonces luego nos vamos generalmente bajando a los países latinoamericanos, como es el caso de nosotros, para poder darle un contexto a esto, decirle no es un problema solamente de nosotros, sino que es un problema generalizado. Con la resistencia antimicrobiana es lo mismo, es decir, mire, en los últimos años en el mundo se ha aumentado la resistencia en un 10%, mueren tantas personas, entonces estás diciéndole al lector que es un problema real, que no es un problema solamente tuyo, de tu casa, que es autoinventado y que generalmente no le importa a nadie, no, sino que es un problema que sí existe, que sí hay un contexto. Generalmente luego lo bajamos en la parte nacional. ¿Por qué? Aceptemos varias cosas. En los diferentes países tenemos un nivel de desarrollo totalmente diferente. Y no es lo mismo comparar Colombia con Estados Unidos o con un país europeo o lo mismo con los demás países latinos. Cada uno de nosotros tenemos una realidad. Y esa realidad tiene que estar en ese contexto. Entonces, si hablamos del problema a nivel internacional, luego decimos, mire, por ejemplo, en Colombia esto ocurre así, así, por ejemplo, en Chile esto ocurre así, así. Entonces, la idea es decirle que ese problema que está a nivel internacional también está reflejado en nuestro país. Y por último, nos vamos a la parte más local. Es decir, si ustedes están hablando de un departamento, una ciudad, mirar qué está pasando en esa ciudad respecto a eso. O en algunos casos, como son los sistemas de gestión, qué está pasando en la empresa. Es decir, cuenta con el sistema, no cuenta con el sistema, qué ocurre si no cuenta con el sistema. Entonces, es aquí, generalmente en la parte de salud ocupacional, donde la parte nacional y local es muy importante de la parte legal. Entonces, desde la parte normativa hay un enlace desde lo internacional, lo nacional y lo local. Entonces, ese problema es muy importante tenerlo en ese contexto y al final hablar de qué es lo que está pasando en la empresa y por qué es un problema que haga falta un sistema de gestión, un sistema de seguridad vial. O, por ejemplo, en el caso de la resistencia, ¿por qué en Cali es un problema la resistencia? ¿Porque en la clínica, digamos, ISS es un problema la resistencia? Entonces, siempre es ese enfoque de lo nacional, ¿cierto? Perdón, internacional, nacional y local. Y es muy importante lo siguiente, generalmente las problemáticas no tienen que ser extensas. Usted sabe que una persona no sabe un problema o un docente no sabe que escribir un proyecto cuando le exige al estudiante que la problemática o la justificación tiene que tener un número de hojas. Entonces le dice, no, problema, justificación, más de 3 hojas. Ahí ya sabemos que el tutor y que el estudiante no sabe lo que está haciendo, no sabe a dónde va, porque no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, generalmente uno considera que un problema tiene que estar muy bien escrito en prácticamente una hoja, hoja y media, ¿cierto? A un espacio, un espacio y medio, que es lo normal en APA. Pero lo importante ahí es la argumentación. Me explico, que cada cosa que digamos tiene que ir citada, tiene que ir argumentada.
espera obtener o espera ver por lo menos 15 artículos científicos o fuentes que me estén diciendo que esto realmente es un problema que tiene debilidades. En el problema es muy importante decir, mire, se han hecho ciertos estudios, pero este estudio, por ejemplo, no evaluó los rangos etarios, este estudio no evaluó otros tipos de resistencia. Es decir, todo lo que le faltó a lo que ya se ha hecho y que es fuente de insumo para que usted también lo termine. Entonces es muy importante eso. Entonces, ¿cómo vamos a buscar? Generalmente yo les dejo aquí unos buscadores. Entonces tenemos Science Direct, que es un muy buen buscador para la información. Tenemos Google Académico, este preferido. Y una herramienta que ha tomado pues mucha fuerza últimamente, que es SSVIA 8V. Eso generalmente nos permite acceder de forma gratuita a la información que otras bases de datos nos cobran. Es una herramienta muy buena, les aconsejo que la utilicen. Por último, darles gracias si han visto el video hasta aquí, invitarlos a que les den like y se inscriban si están interesados en tener más información sobre cómo hacer un trabajo de grado, cómo hacer tu proyecto o tu propuesta. Y si tienes alguna duda, te invito a que comentes. Te doy muchas gracias, hablas con Fabián Fernández y te espero en el canal. Que estés muy bien.